que llegan y afligen, tormentas que traen tristeza a mi alma, pero tú me sostendrás. Yo sé, tú me sostendrás. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas. Quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, nunca desmayar. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas. Quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, no me dejes desmayar. Tormentas que azotan mi alma, tormentas y quieren derrumbar mi casa, pero tú la sostendrás. Y yo sé, tú la sostendrás. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas. Quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, nunca desmayar. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas. Quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, no me dejes desmayar. Tormentas que llegan y afligen, tormentas que traen tristeza a mi alma, pero tú me sostendrás. Yo sé, tú me sostendrás. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas. Quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, nunca desmayar. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas. Quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, no me dejes desmayar. Tormentas
que azotan mi alma, tormentas y quieren derrumbar mi casa, pero tú la sostendrás, y yo sé, tú la sostendrás. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, y quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, nunca desmayar. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, y quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, no me dejes desmayar. Tormentas que llegan y afligen, tormentas que traen tristeza a mi alma, pero tú me sostendrás. Yo sé, tú me sostendrás. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, y quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, nunca desmayar. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, no me dejes desmayar. Tormentas que azotan mi alma, tormentas y quieren derrumbar mi casa, pero tú la sostendrás, y yo sé, tú la sostendrás. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, y quiero servirte mejor y nunca desmayar, Señor, nunca desmayar. Espíritu Santo, lléname, aumenta mis fuerzas, y quiero servirte mejor. Buenos días, hermanos, un domingo más, 28 de junio del 2020. Sean bienvenidos nuevamente a esta transmisión por internet. Como dice la hermana Mari Cohen, somos bendecidos
por compartir la palabra de Dios, ya sea de manera virtual o de manera presencial, ¿verdad? Previo a dar inicio al estudio bíblico, vamos a iniciar con una oración. Señor, te doy gracias por permitirme un año más de vida, por permitirme compartir tu palabra con todos mis hermanos. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de todos y cada uno de nosotros, que nos des sabiduría para entender y comprender tu palabra, que abras el corazón de todos, de tal manera que quede la palabra, tu palabra en nuestro corazón, y así poder ponerla por obra. Señor, te pedimos por todos aquellos enfermos, especialmente por aquellos que sufren de la enfermedad nueva, conocida como coronavirus. Te pedimos que tú los ayudes, que le des fortaleza, que le des sanidad, que se recuperen, pero sobre todo que le des sanidad espiritual, que es la que necesitamos todos. Todos estamos enfermos y necesitamos de tu sanidad espiritual. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a la clase. En sus pantallas está el tema, como todos saben. Esta es la quinta clase y el tema es lo que las escrituras dicen acerca de sí misma, ¿verdad? También tengo ahí un eslogan, una frase que dice: la Biblia es la única ventana en este mundo por la cual podemos ver la eternidad. No hay otro libro, no hay otro. Como toda clase, se inicia realizando tareas. Desgraciadamente, pues por este medio no puedo cerciorarme si alguien la hizo o no la hizo, ¿no? Pero yo confío en Dios que todo el mundo lo está haciendo y en memoria ya la tiene, ¿no? Les recuerdo, la tarea 1 era Juan 5:39, que decía: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tarea número 1. Tarea número 2, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso me imagino ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? El versículo, la tarea número 3 es Hebreos 4:12. Capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la última tarea que dejé, ¿verdad? Entiendo que el versículo está un poquito largo, extenso, y seguirá de tarea para la próxima semana. Otra oportunidad más, ¿verdad? Ya la próxima semana ya decimos los 3 versículos completos, y ¿por qué no? Más adelante vamos a pasar un video de todos aquellos hermanos que se aprendieron de memoria los versículos. Aquí los vamos a pasar, ¿verdad? Vamos a continuar con la clase. Continuando es: pide ayuda para entender la Biblia. Ese es el título con el que vamos a iniciar. Y eso lo encontramos en Hechos, capítulo 8, del versículo 30 al 31. Dice así: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Acuérdense el título: pido ayuda para entender la Biblia. Una pregunta: ¿quién de ustedes, con lo que acabamos de leer, quién de ustedes se identifica con Felipe y quién se identifica con el etíope? ¿Somos los que no entendemos lo que leemos o somos los que entendemos lo que leemos? ¿Sí? ¿Con quién te identificas? Uno si entiende lo que dice la Biblia, ok. Uno sí entiende lo que dice la Biblia y el otro no entiende. ¿Con cuál te identificas? Ahora, si tú ya estás cansado de tu vida oscura o de tu vida apartada de Dios por ignorancia,
y verdaderamente, cuando digo ignorancia, ignorancia en las escrituras, y verdaderamente tienes un interés en aprender la Biblia, la palabra de Dios, pídele a Dios en oración que te dé respuesta a tu pregunta o a tus preguntas. Pídele que tenga misericordia de ti, ¿sí? Misericordia de todos nosotros, ¿no? Dios va a contestar nuestra oración, tu oración, y te va a llevar a la persona correcta que te va a enseñar. Te va a llevar a los pies de esa persona para que esa persona te enseñe. O igualmente va a traer a tu presencia la persona que te va a hablar de Dios, que te va a hablar de la palabra de Dios. Te va a llegar con una Biblia y te va a decir, aquí dice. ¿Ok? Bien. Entonces, al final de la plática que tú tengas con esta persona o cuando tú leas la Biblia, vas a encontrar salvación. De eso se trata, de encontrar salvación. Entonces, esta persona, ¿qué tiene que hacer? Te tiene que mostrar el Evangelio de Jesús. Pero será el Espíritu Santo el que te convencerá. La persona nada más te va a traer el mensaje, el Evangelio. Pero el Espíritu Santo te va a convencer, no la persona que está hablando contigo, sino el Espíritu Santo es el que te convence. Es el que te proporciona fe para que tú puedas creer. Entonces Él te dará el entendimiento que tú necesitas o que todos necesitamos para que reflexiones y recapacites en tu vida pecaminosa y vuelvas el camino pecaminoso que tú estás siguiendo, el camino de la perdición, y que al final tú le pidas perdón a Dios. ¿Por qué? Por todos los pecados. Tú vas a entender que tú eres un pecador, que todos somos constituidos pecadores y necesitamos pedirle perdón a Dios por nuestro pecado. También terminarás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, cuando no entendamos la Biblia, debemos buscar ayuda, así como el etíope encontró ayuda. Igual nosotros necesitamos buscar ayuda, que alguien nos explique, ¿verdad? No debemos permitir que nuestra vergüenza, nuestra inseguridad, nuestra ignorancia, o peor aún, nuestro orgullo, ¿sí? No debemos permitir que todo esto se interponga para que nosotros podamos entender o comprender la palabra de Dios. Vamos, preguntemos, orémosle a Dios, pidámosle que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a entender la palabra de Dios. Quiero completar con una frase. Dice así la frase: la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Es un autor anónimo y que tiene mucha razón en su frase, ¿verdad? No es complicado entender la Biblia una vez que tú ya tienes el interés, que le pides a Dios, que el Espíritu Santo te dé el entendimiento, la capacidad. Una vez que la entiendas, lo difícil no va a ser entenderla, va a ser aceptarla. ¿Por qué? ¿Por qué aceptarla? Porque aceptarla significa poner por obra lo que estás aprendiendo. Como les comentaba, al día viernes a las mujeres, una cosa es creer y otra cosa es creerle. Espero que haya quedado claro en aquella vez y con esto también haya quedado reforzado. El tema 32 sería: Cristo nos abre el entendimiento para entender su palabra. Esto lo encontramos en Lucas 24, del 44 al 47. Aquí en esta parte Jesús está hablando con sus discípulos. Dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, Cristo nos abre el entendimiento para entender su palabra. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, sí, lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y les dijo, así está escrito,
y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47. Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Con esto que acabamos de leer, vemos cómo los discípulos no comprendían completamente las escrituras, ¿sí? Las escrituras del Antiguo Testamento. Pero Cristo les dio el entendimiento y de igual manera Cristo nos puede dar el entendimiento para interpretar y a su vez entender las escrituras. Actualmente, cuando estudiamos la Biblia, todos y cada uno de nosotros, el Espíritu Santo es el que nos hace comprender las escrituras. Continuando con lo mismo. Fíjense bien, recuerden, ahí está en su pantalla, ¿verdad? Recuerden que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya quedó muy claro. Entonces, yo soy una persona que me gusta usar mucho la lógica y sentido común. Entonces, si la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿no sería lógico que Él mismo, el Espíritu Santo, nos la explicara? Que nos diera el entendimiento para poder comprender lo que nos quiere decir. Lógica, sentido común. Y la misma palabra lo dice. Entonces, por eso, cuando leemos un versículo de la Biblia, al cual no comprendamos, obviamente que lo leemos. Un versículo para entenderlo, puedes leerlo 10, 15, 20, 100 veces. Las veces que tú consideres necesario para poder entenderlo, ¿sí? Una vez que lo lees y no lo entiendes, obviamente tú le estás pidiendo a Dios, ¿no?, que te dé sabiduría y entendimiento para entender lo que estás tratando, del mensaje que Dios te está dando a ti. Tienes que leer el contexto, ¿sí? Es decir, todo lo que trae atrás de ese versículo y lo que trae posteriormente. Lee todo el capítulo y si aún así no lo entiendes, lee todo el libro ese. ¿Sí? Pídele a Dios que te dé entendimiento. Entonces, si aún así no entiendes, consulta con otras personas para que ellos te ayuden. ¿Sí? Personas que ya han entendido la parte que tú no has entendido. Entonces hay que consultar otras personas, podemos consultar obras de referencia. Muchas veces hay Biblias comentadas, ahí puede dar algo de luz también. Y lo más importante de todo es orar. Repito, orar al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, entendimiento, retención. Yo a lo que le pido mucho es que me dé memoria. Yo soy una persona de no muy buena memoria y le pido que me dé memoria para recordar todo, ¿verdad? Entonces hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y que nos abra todo el entendimiento, el pensamiento posible para poder comprender y entender y discernir su palabra. Todo esto con la convicción de poner su palabra aprendida en acción. Es decir, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender, a comprender su palabra, para una vez que la comprendo y la entiendo, entonces ponerla por obra en mi vida, en nuestro diario vivir. Es decir, vamos a leer la Biblia para practicarla. No la vamos a leer para, como dice el pastor, nada más para almacenar conocimiento. Paso a una frase reflexiva. No estudiamos la Biblia para ser cristianos intelectuales, sino para ser cristianos transformados. Para eso estudiamos y para eso debemos estudiar la Biblia. La Biblia es un libro, es la palabra de Dios que nos va a transformar. Eso es, de eso se trata. Quiero hacer una aclaración considero pertinente. Cito muchas frases reflexivas y tal vez alguien pudiera decir que no sea correcto, ¿no? Pero quiero aclarar algo muy bien, ¿no?
las frases reflexivas son escritas por humanos que nos dejan una gran enseñanza. Estas frases son con base a la experiencia que estas personas han tenido en su vida y lo reflejan en una frase, a lo que ellos han estudiado, a lo que ellos han leído y vivido, ¿no? Repito, se refleja en una frase reflexiva o en una frase célebre, ¿no? Así le llamamos. Entonces, es importante dejar en claro que cada versículo de la Biblia es una frase reflexiva, perfecta, sin error, porque su autor es divino. Así de sencillo. Entonces continúo con eso mismo. Ahí está en su pantalla. Si las frases reflexivas escritas por humanos imperfectos nos dejan enseñanza, ahora imagínense la Biblia al tener un autor divino, no humano. Entonces la leemos, imaginemos ahora el gran aprendizaje que vamos a tener, la gran enseñanza que nos va a dejar la Biblia, la palabra de Dios, porque es perfecta, es hermosa. Es una reflexión espiritual, toda la Biblia. Por ese motivo, cada versículo de la Biblia es una frase célebre de Dios. Cada versículo de la Biblia es una frase reflexiva de Dios que nos pone a pensar, que nos debe motivar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Cada versículo de la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de todo, de cualquier frase humana, de cualquier frase de reflexión. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Aclarado el punto, vamos a continuar con lo mismo. Cristo nos abre el entendimiento para entender su palabra, pero ahora con otro versículo. Es en Salmo 119:30. 119:130, perdón. Dice así: la exposición de tus palabras hace entender a los simples. Claro, el título: Cristo nos abre el entendimiento para entender su palabra. La exposición de tus palabras hace entender a los simples. Otra vez la Biblia, repito, vuelve a ser súper clara. Sus palabras nos hacen entender, sin importar lo que tú seas, sin importar quién seas tú, si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes estudios, si no tienes estudios, eso no implica que tú no puedas entender la Biblia. No importa lo que tú hayas logrado, los logros que tú hayas conseguido en esta vida, eso no importa. O si tú no conseguiste nada en la vida, eso no importa. Eso no te da vida eterna. Vida eterna te da la palabra de Dios. Y aquí es muy claro el versículo, dice: haz entender a los simples. ¿Y quiénes son los simples? Los que no son orgullosos, los que se humillan ante Dios, los humildes. Siguiente tema. El Espíritu Santo nos guía para entender su palabra. Esto lo encontramos en Juan 16:13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos, como dice el título, el Espíritu Santo nos guía para entender su palabra. Ahí es claro el versículo, ¿verdad? Pero además de lo que acaba de decir, establece la labor del Espíritu Santo, como lo es el guiarnos a toda verdad. Y la forma de guiarnos es haciéndonos entender que la verdad del Evangelio, que es la verdad de Cristo. Es claro el versículo. Siguiente. Dios nos revela su palabra por el Espíritu. Otra vez, 1 Corintios
capítulo 2, del versículo 10 al 11. Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí es claro. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Completamente claro. Con base a lo que acabamos de leer, hago una pregunta para que quede mejor entendido. ¿Quién conoce a profundidad los secretos más ocultos o más profundos de tu pensamiento? Es una pregunta. Solamente tú, solamente yo conozco los pensamientos más profundos. Solamente tú los tuyos y yo los míos. ¿Alguien más los puede conocer? Si yo lo platico. Mientras no lo platique, solamente yo lo voy a saber, ¿verdad? Entonces, con esta pregunta, de igual manera, con esta pregunta y la respuesta que cada uno de nosotros dio, pues de igual manera, el Espíritu de Dios es el único que conoce las cosas de Él mismo y se nos revela a través de su palabra. ¿A quién no le gustaría conocer la mente de Dios? A mí. Si a ti también te gustaría, ahí está la Biblia. Agárrala, ábrela y ahí está la mente de Dios. Ahí está el pensamiento de Dios. Esa es la palabra de Dios. Si tú crees en Dios, a través del Espíritu Santo te revelará lo profundo de Dios. Continuando con el mismo punto y volviendo a repetir. Recuerda que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿No sería lógico que Él mismo nos la explicara, que nos diera el entendimiento, que nos la revelara? Sentido común, lógica, lo dice en su palabra. Continuando con lo mismo. En Juan 14:26, y ya recuerdo el título, Dios nos enseña y nos recuerda su palabra por el Espíritu. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Completamente claro. Estas palabras son de Jesús mismo cuando estaba aquí en la tierra. Y todo lo que dijo y vivió lo tenemos hoy en su palabra. Los primeros 4 evangelios hablan de Él. Es su autobiografía, de su vida aquí en la tierra. Así como el Espíritu Santo inspiró a los hombres a escribir su palabra, de la misma manera Él nos enseña su palabra. Él, el cual nos plantará su palabra en nuestra mente. Así como Él nos abre la mente, Él se va a encargar de ponerla aquí en nuestra mente. Y se va a encargar de convencernos de la voluntad de Dios, de que la voluntad de Dios está por encima de la nuestra, de que nos conviene. Además nos va a recordar de su palabra cuando nosotros nos apartemos de ella. Si tú te enfrías y de alguna manera Dios te va a estar recordando que tienes que regresar a sus caminos. ¿Cómo? A través de su palabra. El Espíritu Santo valida lo escrito en toda la Biblia, cuando nos enseña y cuando nos está revelando su palabra. 35. Yo le puse numeritos, ¿no? Para guiarme, no perderme mucho. Dice el título: Cristo aprobó y enseñó con las Escrituras, apelando a ellas. Esto está poquito amplio y muy interesante. Lo vamos a ver. Dice así, lo encontramos en Mateo 4, del 3 al 4, y luego nos brincamos del 6 al 7 y luego del 9 al 11. Esa es la parte de las Escrituras que habla cuando Jesús fue tentado por el diablo, por Satanás. De hecho, ya hemos tocado este tema en otros títulos,
pero enfocado a otra cosa. Ahorita voy enfocado a que Cristo aprobó y enseñó con las Escrituras, apelando a ellas cuando fue tentado. Dice Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ojo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, escrito está. ¿Dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y él le dijo, 6, si eres hijo de Dios, así, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, decía el diablo, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense cómo es Satanás muy astuto. 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense cómo el diablo distorsionaba la palabra de Dios. Pero Jesús mismo le contestaba, escrito está también. Porque Satanás, si bien es cierto, la entendía, pero la distorsionaba a su conveniencia. Actualmente pasa mucho. Por eso es importante pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para entender, el pleonasmo, no, pero para entender su palabra. Escrito está, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. 9. Y le dijo, Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque otra vez, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está súper claro. Ahora vamos a desmenuzar un poquito esto que acabamos de leer. Cuando Jesús fue atacado directamente por Satanás, ¿él qué hizo? Apeló directamente a las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Dónde encontramos eso? Ahorita lo que leímos en Mateo 4:4 hace referencia, Jesús cuando contesta, hace referencia a Deuteronomio 8:3. Cuando Jesús habla en Mateo 4:7 que le contesta a Satanás, él hace referencia a Deuteronomio 6:16 y lo mismo pasa en Mateo 4:10 cuando Jesús dice escrito está, en 4:10 él contesta con la palabra de Dios, con su palabra de Deuteronomio 6:13. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el 8:3? Relacionado con el Mateo 4:4. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre voy a pasarlo a la siguiente lámina. Aquí está. Dice Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que, ojo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué dijo en Mateo 4:4? Él respondió y dijo, escrito está, lo que acabamos de leer, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, que anduvo vagando 40 años por el desierto, sabemos, ¿sí?, que ellos sobrevivieron por la palabra de Dios, no por el maná. Sus vestidos no envejecieron, fue por la palabra, no fue solamente por el pan o la vestidura, sino que Dios, a través de su palabra, hacía que todo fuera posible. Vivir 40 años caminando en un desierto, imagínense. Continuando con lo mismo, siguiente lámina. Deuteronomio 6:16, relacionado con Mateo 4:7, dice así. 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, ahí dice, como lo tentasteis en Masá. Es lo mismo que usó en Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también,
no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente en 6.13, relacionado con Mateo 4.10, dice así. Me quedó el 3, perdón, pero es 13, ¿no? A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Ok, dice aquí en Mateo 4.10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está. Con esto considero que queda claro el punto que quiero dar a entender. Debemos de observar una relación directa entre las palabras de Jesús y el Antiguo Testamento. Vemos claramente una perfecta armonía entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y cómo el Nuevo Testamento, a través de la palabra de Jesús, valida el Antiguo Testamento. Entonces todo se convalida al mismo tiempo. Por otra parte, vemos cómo Jesús fue tentado por Satanás, el cual, a diferencia de muchos de nosotros, él resistió. ¿Pero por qué resistió? Porque tenía la palabra. Porque obedecía a su Padre. Él tenía la palabra en su corazón, en su mente. Imagínense que nos venga una prueba, una tentación, y me acuerdo que vagamente el hermano César ahí nos dejó una tarea, pero algo así decía. Tal vez si tú la tienes o la traes a memoria, te ayude en ese momento a pasar la tentación. Entonces vemos la importancia de la palabra de Dios para resistir tentaciones. Ahora una pregunta reflexiva. ¿Tienes su palabra en tu corazón para resistir las tentaciones? ¿La tienes? Es una pregunta reflexiva. Ojalá y la tengas y la tengamos. Yo también me cuento entre ellos, ¿no? Yo quiero tener la palabra de Dios. Por eso le pido en oración que me ayude a entenderla. Le pido que ponga en mi corazón abrir la Biblia y leerla, estudiarla. Que me genere un hábito de lectura, un hábito de estudio. Siguiente, continuando con lo mismo, pero con otro versículo. Cristo aprobó y enseñó con las Escrituras apelando a ellas. Esto lo encontramos en Marcos 12 del 10 al 11. Aquí Jesús está hablando con los sacerdotes, ancianos y escribas, ¿no? Dice así el 10. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En sentido de pregunta, ¿el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos, a nuestros ojos? Este versículo hace referencia o apela al Salmo 118 del 22 al 23. Y aquí está, ahí está en su pantalla. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. 23. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cuando hablamos haciendo referencia o apelando a algo, es porque creemos en ese algo. Ejemplo, yo como abogado, cuando yo me dirijo a la autoridad, decimos a la autoridad competente, yo mediante un escrito le solicito, con fundamento en el artículo fulano de tal, le solicito que me expida copias certificadas para realizar cierto trámite. Al hacerlo yo estoy haciendo referencia o apelando a un artículo de la ley al cual yo ya conozco y que yo creo que me va a funcionar. Esto lo conozco y sé que va a tener validez porque va a funcionar y sé que está vigente, ¿sí? Sé que es actual, sé que no está derogado, o sea, que sigue
teniendo validez. ¿Qué va a pasar una vez que yo presente ese escrito? La autoridad me va a acordar, ¿sí? Y me va a responder satisfactoriamente. ¿Cómo? Me va a entregar mis copias que yo estoy solicitando. De la misma manera nosotros podemos apelar a Dios, no con artículos, pero sí con versículos. Y no de la Constitución, pero sí de la Biblia. Continuando con el mismo punto. Cristo aprobó y enseñó con las Escrituras apelando a ellas. Creo que va a quedar demasiado claro. En Juan 7:38 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. En este versículo, Jesús hace referencia o apela ¿a qué? A Isaías 12:3. Ahí lo tienen en su pantalla. Dice: sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. También encontramos que hace referencia a Isaías 44 del versículo 3 al 4. Si gustan ahí en sus casas, en su Biblia, pueden buscarlo. Repito, a Isaías 44 del capítulo 3 al 4 y al 58:11. Con todo esto, volvemos a darnos cuenta que Jesús habla con base a las Escrituras, con base a su palabra. De hecho, Él era la Escritura. Él era la palabra activa en vida. Continuamos con el siguiente tema. Cristo enseñó con las Escrituras. El otro tema, ¿cuál era? Cristo aprobó, ¿sí? Y apeló a las Escrituras. Ahorita vamos a ver que Cristo enseñó con las Escrituras. Aunque lo hemos visto, pero otra vez. Lucas 24:27, que dice así: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Repito, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús, Cristo, enseñó con las Escrituras. Aquí vemos cómo Jesús les enseñaba a los incrédulos usando las Escrituras, lo que estaba escrito de él mismo. Con él se cumplían todas las profecías que hablaban respecto de Jesús. Entonces vemos cómo Cristo es el tema central que enlaza toda la Biblia. Siguiente diapositiva. Fíjense bien. El versículo 27 dice: les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y no, la Biblia no dice qué es lo que qué escrituras o qué parte del Antiguo Testamento, les enseñaba para que entendieran, para que comprendieran, ¿no? Entonces, ¿de qué parte de la Biblia hablaba Jesús? Probablemente es una posibilidad que ellos entendieran lo siguiente, que les hablara de Génesis 3. ¿Por qué? Porque habla de la caída del hombre. A lo mejor les habló también de Génesis 12, donde la Biblia habla ahí que Dios le promete a Abraham una nación. O tal vez le habló también de Salmo 22, que habla mucho de la crucifixión de Jesús, y igualmente Salmo 69, todo el capítulo 69. O tal vez también les habló de Salmo 110. Habla que Jesús era el Mesías, el que había de venir.
Y yo creo que definitivamente les habló, ¿sí? Y es una probabilidad, de Isaías 53, de la profecía sobre la crucifixión de Jesús, sobre lo que ellos no entendían y que estaban en cierta forma viviendo. Tal vez también les habló de Jeremías 31, de las promesas de Jehová, o de Zacarías 9, la venida del rey de Sión, o en el mismo Zacarías 9, de la purificación del pecado, o tal vez les habló de Malaquías 3, el día del juicio. Es una posibilidad de que Jesús les haya hablado a sus discípulos para enseñarles con las escrituras. Sí, espero haya quedado claro. Seguimos. Dice así, 37. Los santos le pedimos a Dios que nos enseñe su palabra. Fíjense, Jesús nos enseña a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros le pedimos o debemos de pedirle a Dios que nos enseñe con su palabra. Eso lo encontramos en Salmo 119, versículo 12, 18, 33 y 66. Dice así: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Ahí está claro en los 4 versículos. Enséñame, abre, enséñame, enséñame. Las leyes de Dios son principios que nos ayudan a seguir en su camino y no a vagar en caminos que nos conduzcan a la destrucción. Por eso, a través de la oración, pidámosle a Dios que nos enseñe su palabra, para que nos abra los ojos espirituales que tenemos ahorita cerrados. Pongo una frase de reflexión. El que no anhela saber más de Cristo, todavía no sabe nada de Él. Esa es una frase de Charles Spurgeon. Repito, el que no anhela saber más de Cristo, todavía no sabe nada de Él. El que sabe, los que sabemos quién es Cristo, nos deleitamos leyendo su palabra. Créanmelo. Si tú no lo haces, no sabes quién es Él todavía. No sabes qué significa para ti. No sabes lo que Dios puede hacer en tu vida. Continuando. Una pregunta muy válida. ¿Para qué se escribió la Biblia? Esto lo encontramos en Juan 20, 31. Juan 20, capítulo 20, versículo 31. Dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis la vida en su nombre. Hay algunas religiones que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. El versículo es muy claro: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, o sea, una vez que tú crees, tengáis vida en su nombre. Con este versículo nos queda completamente claro, o nos debería quedar claro, que la Biblia se escribió para que creamos en Jesús y tengamos vida eterna. Entonces, ¿para qué se escribió la Biblia? Para que creamos en Jesús y tengamos vida eterna. Siguiente punto. La palabra de Dios debe ser creída. Esto lo encontramos en Juan 12, del 13 al 22. Déjenme nada más checar el tiempo.
Ok, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y los volcó, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. 17. Entonces, fíjense, aquí viene: se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras? ¿Y qué haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22, ahora sí. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron. Fíjese, cuando se acordaron y estaban sucediendo las cosas, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué es el título? La palabra de Dios debe ser creída. Creída como lo hicieron los discípulos, como lo hacen todos los hijos de Dios que realmente creen. Y aquellos que creen son los que obedecen. Con todo esto, ¿qué acabamos de aprender? Que los discípulos, al ver que Jesús había resucitado de entre los muertos, fíjense, son testigos fieles ellos, creyeron en las escrituras y en las palabras de Jesús. ¿Cuáles palabras? En todo lo que Él les había dicho, ¿no? Nosotros actualmente no necesitamos ver como los discípulos o como Tomás quería ver. La fe que Dios nos proporciona es suficiente para creer en Él, para creer en su palabra. Por eso se dice que creemos por fe. Algunas personas al leer la Biblia son escépticos o no entienden ciertos versículos o ciertos pasajes de la Biblia. Pero con la ayuda y a través del Espíritu Santo, Él te dará el entendimiento para que puedas comprender con claridad lo que antes para ti estaba oculto. De tal forma, repito, de tal forma que no te quede lugar a dudas y llegues a creer en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, en la Biblia. Una vez que tú comprendas, llegará el punto en que sus palabras cobrarán un verdadero significado en tu vida y dará un mayor sentido a tu vida. Agregando de esto mismo, aquí encontramos en Juan 12:16, recuerda, estamos hablando, la palabra de Dios debe ser creída. Dice así: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron otra vez de que estas cosas estaban otra vez escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Con esto, fíjense, muchos cristianos se han alejado de Dios. Le llegan a pasar ciertas circunstancias en su vida y obviamente desagradables, pero al volver a leer la Biblia, al recordar alguna predicación o traer a memoria algunos versículos de la Biblia o pasajes, esto los hace recapacitar, los hace reflexionar de su mal actuar. En ese momento ellos están escuchando la voz de Dios
el Espíritu Santo que los empieza a redarguir, a hablarles que están mal, que andan mal, que están equivocados, que están en el camino incorrecto. Entonces, en ese momento, ellos, si se humillan, entienden que están viviendo dichas circunstancias porque se separaron de la palabra de Dios, del camino de Dios, del camino que Él nos marca, salieron de la voluntad de Dios. Entonces es el momento que vuelven al camino del cual se habían desviado. Muchas veces un solo versículo de toda la Biblia nos da luz y nos hace creer en Él, nos hace creer en toda la Biblia, nos hace regresar cuando salimos, cuando nos desviamos. Un solo versículo nos hace regresar. Entonces, la lectura de la Biblia nos ayuda a una más profunda comprensión de su verdad. Por eso debemos leer la Biblia. Si la leemos, vamos a comprender de manera profunda qué nos quiere decir. Y nos va a ayudar a pasar por la tentación, a pasar la prueba. Si nos desviamos, nos va a regresar al camino correcto. Sí, alcanzo a terminar esto. Lo mismo, la palabra de Dios debe ser creída. Es una reflexión. Como dice ahí, considera los acontecimientos de tu vida, ¿sí?, que te han llevado al punto donde te encuentras hoy. Considera. Si tú, por ejemplo, una vez que haces una reflexión sobre tu vida pasada y después de tanto pensar y analizar eso, la pregunta que te hago y que me gustaría que respondieras: ¿cómo te ha guiado Dios hasta este punto? ¿Sí? Un cristiano, ¿qué va a decir? ¿Cómo respondería un cristiano? Dios ha participado, ahí dice, Dios ha participado en mis decisiones, Dios ha participado en mi vida. Así es como va a responder un cristiano. A medida que pasa el tiempo, puedes mirar hacia atrás y ver con más claridad la participación de Dios. Por eso hago la reflexión de que mires cómo ha participado Dios en tu vida. Entonces, de esa manera tú lo vas a empezar a percibir. Lo vas a empezar a percibir hoy, lo vas a percibir todo lo que he hecho por ti. Y cómo Dios ha participado en tus decisiones de una manera favorable. En cambio, si le preguntamos a un inconverso o a un cristiano carnal, o decía un pastor, el hermano Manuel Robles, un sancochado, aquel que está pero no está, ¿cómo contestaría esa pregunta? ¿Dios ha participado en mi vida? Pues claro que no ha participado. Entonces, definitivamente que no. No puede participar Dios en un inconverso, en uno que no está con Dios. Aunque él piense que sí. Porque muchas veces la prosperidad, piensan, porque estoy prosperando, quiere decir que Dios está conmigo. No necesariamente. No necesariamente. Y lo aclaro de esta manera. Pensaríamos que a un cristiano le va bien o le debería de ir bien en la vida por creer y confiar en Dios. Repito, necesariamente no es así. Como cristianos confiamos en Dios independientemente de cualquier situación que aparentemente desagradable nos pase o nos acontezca como cristianos. Ante cualquier situación recurrimos ante Él. Nos sometemos y confiamos en su voluntad. Nuestra verdadera recompensa, ¿sí?, como cristianos, es tener una vida eterna al lado de nuestro Salvador. Eso es lo que buscamos. No buscamos algo más que eso. La mayor bendición que tenemos por parte de Cristo es que somos salvos por gracia mediante la fe. Repito, la mayor bendición que tenemos por parte de Cristo es que somos salvos por gracia mediante la fe. Ahora bien,
quiero cerrar esta parte. La palabra de Dios debe ser creída. Como cristianos, nosotros no buscamos felicidad. Jesús, Jehová, nos proporciona gozo. ¿Pero qué es gozo? Gozo es que disfrutamos un profundo contentamiento, serenidad y paz. Y este gozo proviene solamente de conocer a Cristo. Solamente de ahí. Pero de conocerlo de una forma personal, porque yo tengo una relación personal con Él. Y que dependo de las fuerzas de Él, no de mis propias fuerzas, no de mi orgullo, ¿verdad? Entonces, punto número 2, no le puse ahí, ¿no? Pero es un punto número 2. Podemos tener gozo aún en la adversidad. Aunque no tengamos dinero, vamos a estar gozosos. Aunque no tengamos salud, vamos a estar gozosos. Aunque no tengamos trabajo, vamos a estar gozosos. Aunque no tengamos lo que pensamos que necesitamos, vamos a estar gozosos. De la única manera que no vamos a estar gozosos si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es la única manera que no podemos tener gozo. El gozo no procede de las circunstancias externas, sino de la fuerza interior que Dios nos da. Como cristianos, no debemos de depender de lo que tenemos o de lo que experimentamos para obtener gozo, sino de Cristo que está en nosotros. Siguiente punto, fíjense bien, en cualquier situación que nosotros tengamos, ¿sí? Si a Dios le place que nos vaya bien en la vida, gloria a Dios. Si a Dios no le place que nos vaya bien en la vida, gloria a Dios. Aquí lo importante es que debemos glorificar el nombre de Dios, ¿sí? Debemos amarlo con todo corazón, con toda la mente y con todas tus fuerzas. Si nos va bien, gloria a Dios. Si no nos va bien en la vida, gloria a Dios. Debemos edificar a los hermanos. Debemos cumplir con el gran mandamiento, con la gran comisión, ir y esparcir el evangelio. Eso es lo importante, no lo otro es secundario. Nos sometemos a la voluntad de Dios. No quiere decir que no voy a trabajar ni que no voy a buscar prosperar, lo voy a buscar, pero de Dios va a depender todo. Entonces no amamos a Dios por conveniencia mundana, sino porque nos salvó de las garras del infierno. ¿Qué más quieres? ¿Pides algo más? ¿No te es suficiente lo que tienes? Si nos está salvando de las garras del infierno, ¿algo más? No lo ocupamos, no ocupamos algo más. Nosotros merecíamos morir. Eso es lo que merecíamos, es más de lo que merecemos. Merecemos la destrucción así, inmediata en este momento. Pero Él no permitió que eso sucediera. En cambio, Él dio su vida por ti, por mí, por todos nosotros, por todo aquel que cree, por todo aquel que cree, por todo aquel que se arrepiente de sus pecados y que obedece no solo un día se cree y no solo un día se arrepiente. Toda una vida vas a creer en Él, toda una vida te vas a arrepentir. ¿Okay? Pasamos de muerte a vida eterna. Quiero ver si puedo agregar esta parte. Voy a ser súper rápido. Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Paso a una frase reflexiva de Charles Spurgeon. Puedes ser tan bueno como quieras, ser tan moral como puedas, ser tan honesto como desees, caminar tan derecho como puedas. Sin embargo, allí está la amenaza inmutable, la que no cambia. Mas el que no creyere será condenado. Tú puedes ser el hombre más bueno del mundo, si así te sientes,
Pero si no crees en Jesús, vas a ser condenado, vas a ser mandado al infierno. Lo dice su palabra. Entonces, con esto voy a dar fin al quinto estudio bíblico. Espero haya sido claro. Cualquier duda pueden externarla. Con todo gusto trataré de cumplir y responder de alguna manera personal o por teléfono, de cualquier medio. Tenemos que creer. Si tú no crees en Jesús, cree, lee la Biblia y cree. Y no solamente cree, no solamente creer, hay que creerle, obedecerle. Arrepiéntete de tus pecados, busca a Dios, búscalo. ¿Sí? Él ya dio lo que tenía, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces me despido rápidamente con una oración. Señor, te doy gracias por permitirme compartir tu palabra un domingo más. Gracias por tu palabra que nos edifica y nos ayuda a entenderte, a entender tu mente. Te pido, Señor, que haya quedado este mensaje en el corazón de todos y cada uno de nuestros hermanos, de todos aquellos que nos escuchan. Te pedimos que pongas en su corazón fe, que los ayudes a creer, y aquellos que tenemos o que tienen fe, que nos aumentes la fe, porque la fe nunca será suficiente, sino que tenemos que aumentando la fe para seguir confiando en ti, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Me extendí poquito, pero era necesario. ¿Okay? Gracias, hermano. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Si no decimos si Dios quiere, es orgullo.